Antes de comenzar el video, quisiera saludar a los miembros del canal y agradecerles por todo el apoyo hacia este proyecto. Gracias de corazón, criptomaníacos, por ayudarme a crear mayor y mejor contenido día con día. Ahora el terror no termina en YouTube. Si es que quieres seguir escuchando tus historias favoritas, leyendas y experiencias paranormales, enviadas por personas de diferentes partes del mundo, en cualquier lugar y a la hora que tú quieras, te invito a que también me sigas en Spotify y Google Podcast, donde encontrarás todos los relatos así como también mega recopilaciones de todas las historias subidas en el canal. Descarga los episodios y escúchalos durante una noche lluviosa o mientras haces recorrido en una carretera solitaria. Todo el contenido de la cripta embrujada, ahora en Spotify y Google Podcast. Mi historia es la siguiente. Trabajo como velador de una casa. Es una casa enorme. El servicio apenas lo había conseguido la empresa para la que trabajo, y en sí era muy sencillo lo que tenía que hacer. Simplemente checar los candados de las puertas y asegurarme de que nadie entrara sin autorización. Después de eso, todo lo demás era simplemente estar en la casa. O sea que no había nada que hacer. La primera noche me la pasé con total tranquilidad. De hecho, me aburrí tanto, al grado de que me dormí. Pero la segunda noche fue todo lo contrario. La casa tiene un pasillo largo del lado izquierdo. Este pasillo conecta la parte de la cochera y entrada con el patio trasero. Yo me encontraba en la cochera y todo estaba en total silencio, porque si no mal recuerdo, eran a horas de la madrugada. Por lo mismo y al grado de tener tanto silencio, pude captar mejor el sonido. Escuché el arrastrar de unas cadenas, junto con unas pisadas. Yo me levanté de inmediato y fui a ver, porque pensé que alguien había entrado, pues cuando sonaron las cadenas pensé que eran las de la puerta trasera, que a lo mejor las habían logrado abrir, y cuando escuché pisadas, dije lo más seguro es que ya se colaron. Pero al ir al patio trasero y checar la puerta trasera, no vi nada. Las cadenas estaban en su lugar, junto con su candado. Nada se encontraba abierto, por lo que regresé a mi puesto al frente de la casa. Al llegar de nuevo a mi área, me di cuenta que si bien no había entrado nadie a la casa, sí había ocurrido algo extraño porque, aparte de haber cadenas, también había sensores. 2 de ellos se habían activado al mismo tiempo, pero pensé que los había activado yo cuando fui a checar los candados. Pero eso no podía ser, ya que sabía que no podía activar el sensor al mismo tiempo. En ese momento me mantuve en la puerta y miré a mi alrededor. Solamente había estatuas a mis espaldas, y por el pasillo, todas estas eran estatuas de ángeles, o como se dicen también querubines. Pero había una que desentonaba con el resto, y era precisamente una estatua que se encontraba de frente a la puerta. Esta era la estatua oscura de un niño con cuernos. Al quedármele viendo fijamente, me despertó mucho miedo, y tengo que decir que yo no soy una persona asustadiza, pero me incomodaba. La noche pasó, pero al día siguiente en mi turno nocturno, de nuevo ocurrió. Escuchaba como si alguien jugara con las cadenas y pasos, pero a todo esto también se le sumó una risa lo más parecida a la de un niño pequeño, como de algunos 7 años. Esto me hizo sentir un escalofrío, pues sabía que ningún niño se encontraba cerca, pero aún así decidí ir al lugar para ver qué era lo que me encontraba, pero de nuevo nada. Todo estaba en orden. Lo que les cuento se repitió por lo que yo diría otras 3 veces durante la noche, por lo que decidí ya no ir. Pero entonces, al no ir,
Las cadenas sonaban más fuerte, a tal grado como si en realidad quisieran que les prestara atención. Para este punto, estaba muy seguro que no se trataba de mi imaginación. Pero esto no acabó aquí. Al día siguiente, cuando iba llegando a mi turno, en ese entonces yo entraba a las 7 de la tarde, me encontré con el coordinador. Él estaba platicando con mi compañero, el que estaba a punto de irse. Cuando llegué lo saludé a ambos y le pregunté al coordinador qué era lo que hacía en el lugar, ya que normalmente este viene cuando es fin de semana. Y ese día, si no mal recuerdo, era jueves. Este me contestó que estaba en el lugar, ya que un camión se llevaría las estatuas hacia la vivienda en la que se había cambiado el hombre que rentaba esa casa. Yo me alivié sinceramente de escuchar esa noticia y le dije, qué bueno que se van. La verdad, no es por ser miedoso, pero esas estatuas me daban mala espina por la noche. El coordinador se echó una risa y me dijo, ¿cómo que mala espina? Si son puros ángeles, ¿o les tienes miedo? Yo en eso le contesté que no era cierto, que había una estatua de un niño con cuernos, y además esta era de un color diferente. Mi coordinador puso cara de extrañeza y me dijo que no había ninguna estatua de un diablo, como yo le decía. Yo le repliqué que sí, que me acompañara si no me creía, antes de que llegara el camión y se llevara las estatuas. Pero casi me da un ataque al llegar al lugar y no ver la estatua. La buscaba por todos lados, pero no estaba. Era una estatua de algunos kilos, casi de mi tamaño. No era posible que se haya movido sin dejar ninguna marca en el suelo. El suelo, por su parte, estaba intacto. En fin, pasó el tiempo y el camión llegó. Se llevaron todas las estatuas, dejando marcas en el suelo como era de suponerse. Pero durante la noche, no pude pensar en otra cosa sino en esa estatua. Y me aterraba el hecho de que tal vez la alarma de nuevo sonara. Y como si con el pensamiento lo hubiera traído, la alarma volvió a sonar, junto con las cadenas. Yo desactivé la alarma. Simplemente caminé a lo mucho 5 pasos, lo suficiente como para poder ver por la esquina del pasillo. Este momento fue en los que más terror he sentido en toda mi vida hasta ahora. Cuando lucé con mi lámpara, no vi ninguna estatua, salvo una. La estatua del niño con cuernos se encontraba de nuevo ahí, pero ahora estaba diferente. Recuerdo que la estatua estaba mirando hacia la puerta, pero ahora estaba mirando hacia el pasillo. Me estaba viendo directamente a mí. Eso fue suficiente para mí, como para regresar corriendo a la parte de enfrente. En la cochera habían dejado un automóvil que se mantenía abierto, por lo que me subí y cerré la puerta. Por alguna razón tonta yo creía que dentro del coche estaba protegido. Por lo menos me sirvió para reconfortarme. Yo estaba al pendiente de aquel pasillo, hasta que la luz que iluminaba la entrada de este se apagó. El pasillo lucía totalmente oscuro, pero entre esa penumbra yo lograba ver, alcanzaba a distinguir a aquella estatua. No sé cómo, pero esta se había movido por sí sola hasta la entrada del pasillo y me estaba observando. Me vigilaba a la distancia. Yo simplemente me dediqué a rezar toda la noche. Ha sido una de las peores de mi vida. Me mantuve despierto y muriéndome del miedo hasta que salió el sol. Yo me rehusé rotundamente a ir de nuevo. Mis explicaciones me las guardé, ya que obviamente no me iban a creer. Los coordinadores a regañadientes lo hicieron, me cambiaron. Pero meses después me di cuenta que nadie quería tomar ese servicio. Tuvieron que cambiar la guardia. Ahora ya el velador no se encontraba dentro, sino afuera. Al menos de esa manera ya les duraban los vigilantes. Por lo menos gracias a eso, pude darme cuenta que nada eran sugestiones mías. Algo en verdad había en esa casa, más en concreto con aquella estatua. Eso me da también que pensar sobre la persona que se mudó de la casa y sobre por qué ésta jamás ha vuelto a ser habitada.
Esta siguiente historia se desarrolla en Virginia, en los Estados Unidos. Los que son conocedores de geografía o son amantes de los bosques, de lugares a los que uno puede ir de vacaciones o simplemente relajarse con el sonido de los árboles y vegetación, sabrán que en esta parte de Estados Unidos, estos bosques son enormes y profundos, que incluso existen ciertas advertencias en sus caminos para los exploradores, pues se ha dado mucho los casos que si te sales del camino, no es un hecho que te vuelvan a encontrar. Numerosas son las personas que han tenido este trágico destino, e incluso en noticieros han dado la noticia cuando una de las víctimas del bosque ha sido encontrada, pero claro está que en la mayoría de los casos se encuentran sin vida. Las desapariciones de estas personas son algo con lo que diariamente los guardabosques tienen que lidiar, pues aunque la persona tenga desaparecida mucho tiempo, si es posible llevar el cuerpo hasta los familiares, es menester hacerlo, aunque esto se oiga mal. La historia de este guardabosques justamente comienza cuando se le da la noticia de que una pareja de hermanos que habían ido a explorar y que habían desaparecido iban a dejar de ser buscados. Su búsqueda ya llevaba cerca de 2 meses, y a pesar de los esfuerzos no habían podido encontrarlos. Eran 2 jóvenes de 17 y 18 años. Este guardabosques relata que esa noche le tocaba la vigilancia nocturna. En uno de los puestos del bosque transcurrió la noche, y este detalla que si bien no había novedades, el ambiente se tornaba algo tenso. Este relata lo siguiente: la noche estaba nublada, no se podían ver ni las estrellas ni la luna, no había brisa, pero sin embargo todo se sentía helado, como si estuviéramos en épocas de fin de año. Se escuchaban truenos, pero ni lluvia ni relámpagos hacían presencia. Por otro lado, el ruido de los animales no se escuchaba, ni lechuzas ni grillos. Todo esto era muy extraño. El guardabosques siguió dentro de la cabaña, esperando a que, como de costumbre, se le diera la orden por radio de que hiciera el cambio de guardia con uno de sus compañeros. Pero pasó el tiempo, y este guardabosques no recibía ninguna llamada a través de su radio. Al mirar el reloj se dio cuenta que las manijas de este se encontraban detenidas, paralizadas ambas a medianoche. Debido a que no recibía llamada de la radio, el guardabosques se disponía a ir él mismo a revisar, pero cuando se dirigía hacia la puerta, algo lo detuvo súbitamente. Al lado de la puerta, en una ventana que daba hacia afuera, había una persona, más concretamente un joven. Se trataba del mismo jovencito que se había perdido 2 meses atrás. Lo reconoció tan solo al verlo, pues había visto varias de sus fotos alrededor del bosque y en reportes. En un principio relata este guardabosques que iba a abrir la puerta para que éste entrara, pero su apariencia le resultó, por decir más, extraña. Tenía la mirada perdida, y su aspecto era muy limpio, pues si había estado en el bosque perdido por más de 2 meses, se suponía que tanto su ropa como él tendrían que estar gastadas o mínimamente manchadas. Pero al contrario de esto, el chico tenía un aspecto limpio y pulcro, además de llevar la misma ropa con la que había desaparecido. Los dos se quedaron observando uno de otro, hasta que el joven rompió con el silencio y le dijo: «Necesito ayuda. ¿Me puedes dejar entrar?». La puerta estaba sin llave, por lo que fácilmente podía girar la perilla para entrar. Así que el guardabosques le dijo: «¿No puedes girar la perilla para entrar?». El joven le contestó: «Necesito tu permiso para entrar. ¿Me das el permiso?». En ese momento todas las alarmas se le activaron al guardabosques. Sabía que esto estaba mal. Aquella persona actuaba de una manera muy extraña, y algo le decía que estar dentro de la cabaña era lo mejor. El silencio se mantuvo, hasta que de nuevo este joven le dijo al guardabosques: «Por favor, ábreme. Mi hermano necesita ayuda. Está en el bosque y está herido». Fue en ese momento que al guardabosques se le ocurrió algo brillante, algo que dejaría ver las intenciones de aquel hombre. De su imaginación inventó 2 nombres:
y una vez preparado, dijo lo siguiente: Tú eres Juan, ¿verdad? ¿Y tu hermano Octavio? ¿Hace cuánto desaparecieron? El extraño joven le contestó: Sí, mi nombre es Juan, y no sé cuánto tiempo llevamos perdidos, pero mi hermano necesita ayuda. Por favor, ayúdelo, salga de la cabaña. El guardabosques se acercó a la puerta, colocó su mano en la perilla y le puso seguro. Luego miró fijamente al joven y le dijo: Tú no eres Juan ni tu hermano es Octavio. Yo inventé esos nombres. No sé qué eres, ni qué pretendes hacerme cuando salga, pero no lo averiguaré. No voy a salir. El joven lo miró y le esbozó una sonrisa, como si fuera un niño que lo acabaran de descubrir haciendo una travesura. Se apartó de la ventana, metiéndose entre la negrura del bosque, dejando así solo al guardabosques, quien en toda la noche no salió de la cabaña. Al amanecer y recibir por fin la llamada de su radio, le dijeron que había tenido un problema técnico con pues no lograban contactarlo, y que de hecho un compañero iba hacia donde estaba él. Grande fue la sorpresa de ambos guardabosques cuando vieron en la entrada de la cabaña el cuerpo de uno de los jóvenes perdidos. Este cuerpo se encontraba en estado de descomposición, y por estar en este estado, se podía saber con facilidad que el cuerpo llevaba sin vida por lo menos un mes y medio, y era el mismo joven que este guardabosques había visto la noche anterior. El siguiente relato me sucedió cuando era muy joven. En aquel tiempo había terminado mi bachillerato y quería trabajar por lo pronto para ayudar a mis padres con unos gastos. Tengo que decir que soy el mayor de los hermanos, y digamos que los precios de las universidades no eran muy accesibles. Así que durante 2 años tomé la decisión de trabajar para apoyar a mis padres y también a la vez podía ahorrar para no tener muchos problemas con la colegiatura. En el pueblo en el cual vivía, residía en las afueras una familia muy adinerada. Tenían una finca, la cual era muy grande. El señor de la familia tenía mucho ganado, y surgió la posibilidad de trabajar con él en un principio para cuidar de este. Después, con el tiempo, me llegué a enterar de que tenía problemas de vandalismo con otra propiedad que tenía no muy lejos de la finca. Esta propiedad se encontraba deshabitada. Solo una persona trabajaba en ese lugar como velador, pero la propiedad era grande. Tenía mucho campo alrededor y la casa también era de un tamaño muy considerable. Al ser tan grande el terreno para una sola persona, era obviamente que no podía cubrirlo todo. Yo llevaba trabajando para esta familia cerca de 1 año, por lo que ya tenía cierta confianza. El señor me ofreció el trabajo de una tarde cuando terminaba mi turno. Cuando me lo propuso, todo me sonaba bien. Tendría que cuidar las propiedades desde adentro. Podía utilizar una de las habitaciones para dormir, la que yo quisiera, y cuando cayera la noche, tenía que prender algunas luces del primer y el segundo piso, además de dejar alguna televisión encendida para que se viera que alguien estaba dentro. Obviamente me dijo que me durmiera lo más tarde posible. Yo le contesté que no iba a dormir y que no se preocupara por su propiedad, que con gusto cumpliría con el trabajo. Me dijo todo lo que tenía que hacer y que a la noche siguiente me presentaría con el otro velador, el cual sería mi compañero de trabajo durante toda la noche. Antes de irme, mi patrón me sostuvo del brazo y me dijo unas palabras que hasta el día de hoy recuerdo muy bien. Mira, Chuy, me veo en la necesidad de decirte algo antes de que te presentes mañana. En el trabajo, adentro se cuentan algunas historias que la verdad no me constan, sobre fantasmas y esas cosas. ¿Te incomoda eso? Porque no hay ningún problema. Puedes seguir trabajando en el ganado conmigo. Yo le respondí que no creía en esas cosas, que solo eran cuentos que se inventan cuando están aburridos los trabajadores y que no eran muy susceptibles a ellos. Antes de irme se sinceró conmigo y me dijo que ese era uno de los motivos por el cual no tenía cuidador dentro de la casa, pues a la mayoría les daba miedo. Yo le volví a repetir que eso no me iba a pasar a mí y que no tenía de qué preocuparse,
pues yo no iba con miedo. A final de cuentas me presenté en la propiedad a la noche siguiente y ya me estaba esperando el velador en la puerta. Al entrar conversé un rato con él sobre cómo nos acomodaríamos para la vigilancia. Él se limitó a que solamente vigilaba los alrededores de la casa por dentro de la barda con la ayuda de 2 perros. Pero no iba a entrar en la casa, que de adentro me iba a encargar yo. Esto me lo recalcó muchas veces, y hasta me dio la impresión de que le tenía miedo a la casa, por lo que se lo dije a motivo de broma y no tomándolo muy en serio, claro. Pero a él no le hizo nada de gracia. Simplemente se me quedó mirando fijamente con algo de rabia en sus ojos y me dijo: «Mira, niño, siéntate. Te voy a contar una historia para que sigas riéndote de mí y de mi comportamiento. Pero en esta casa han pasado muchos veladores así como tú y como yo. Algunos viejos y otros jóvenes, pero solamente duran una noche debido a la niña que habita en la casa». Yo en este momento simplemente pensaba que el viejo me quería dar miedo por burlarme un poco de él. Pensaba que esas historias no eran más que inventos, pero también a la vez quería escuchar qué era lo que me tenía que decir, pues me gustan mucho las historias de miedo. Pero claro está, una cosa es que te gusten y otra muy diferente es creerlas. En ese momento era un completo escéptico, así que le pregunté qué tipo de maldición había o qué había pasado dentro de la casa. Esta vez se lo pregunté muy respetuosamente, pues no quería que se enojara conmigo de nuevo y ya no me contara nada. Él me explicó que dentro de la casa había fallecido una niña. Esta se trataba de una hija del patrón, la cual nunca reconoció como su hija, todo por temor a perder su matrimonio. La mujer con la que la había tenido se trataba de una empleada doméstica, por lo que le construyó esa casa para que viviera ahí con su hija, para que no lo molestaran con su verdadera familia. Después de todo, el patrón las iba a mantener sin ningún problema. Me dice que esta mentira duró 6 años. La niña ya había crecido, y conforme pasaba el tiempo también le pedía más atención a su padre, algo que esta niña no podía tener porque prácticamente era un secreto. Esto, por supuesto, escaló a varios enfrentamientos con la madre que cada vez eran más intensos, y en muchos de estos, ella amenazaba con decir toda la verdad. De pronto una noche, la casa se prendió en llamas. Era un fuego muy intenso, por lo que la madre y su hija no pudieron salir con vida. El fuego fue tan repentino y volátil que levantaba muchas sospechas sobre si había sido un accidente, pues todo apuntaba a que este había sido generado por alguien. Nunca se supo el responsable, pero el secreto de aquella niña siguió. Después se dice que se enterró el cuerpo de la niña en el fondo de la casa y que debido al trágico suceso, el espíritu de esta joven no puede descansar en paz, y que por la noche pasea por los diversos pasillos de la casa y en cada habitación de esta. Todos los que han cuidado la casa han visto a la niña. La historia que me había contado el cuidador me parecía muy buena y excelente, por supuesto para sembrar temor, pero no lo consiguió conmigo. Me despedí de él y me metí en la casa. Esta era una casa en muy buen estado. Se notaba que alguien venía a hacer limpieza. Recuerdo que había llegado por eso de las 11 de la noche. Pasaron las horas y por eso de las 2:30 de la mañana me encontraba en la sala en un sillón muy relajante. Empecé a sentir mucho sueño, así que decidí que me iba a dormir por unos minutos. Puse la alarma en uno de los relojes cercanos para que de esta manera me levantara a las 3:15 de la mañana. Entonces me recliné y casi de inmediato me quedé dormido. Pero no pasó mucho tiempo cuando me desperté, o mejor dicho, me despertaron. Yo me encontraba dormido, pero sentí claramente como alguien me daba toques en la frente con su dedo. Incluso lo primero que hice al despertar así fue tirar un manotazo hacia mi frente por puro reflejo. Una vez me desperté encontré las cosas diferentes. Verán, lo primero fue que la televisión que había dejado encendida ahora se encontraba apagada. También las luces del primer y segundo piso. Toda la casa por completo se encontraba en penumbra. Me paré y traté de caminar hasta los apagadores. Cuando llegué hasta donde estaba la pared, empecé a tantear con mi mano en busca del apagador,
Pero antes de encontrarlo, lo primero que toqué, y estoy muy seguro de esto, fue una mano que era muy pequeña. Recuerdo que la toqué e incluso la sostuve por unos segundos, pero esta se escabulló de entre mis dedos. Como todo estaba oscuro, ni siquiera vi la sombra, pero sí pude oír las pisadas alejándose. Alguien estaba dentro de la casa. De nuevo puse mi mano en la pared y busqué el apagador. Por suerte, esta vez lo encontré y encendí las luces. Estaba muy sacado de sí, por lo que decidí contactarme por radio con el velador externo para preguntarle cómo iba todo. Él me contestó por el otro lado, me imagino riéndose. Ya se te pareció, ¿no es así? Siempre empieza a hacer travesuras a esta hora. Yo no le contesté, simplemente corté la transmisión en ese momento. Traté de mantenerme tranquilo, convenciéndome a mí mismo que todo era debido a mi subconsciente, haciéndome pasar un mal rato. Más temprano que tarde, me di cuenta de que no era así. Subí al segundo piso para encender las luces de igual manera como las tenía. Para cuando volví a bajar al primer piso, escuché claramente cómo los apagadores sonaban y se apagaban las luces. Pero eso no fue todo, porque de igual manera empecé a escuchar la risa de una niña en el segundo piso. Otra vez volví a subir, pero esta vez casi temblando al segundo piso, para ver que efectivamente las luces ya se encontraban apagadas. De nuevo escuché el sonido de unas pisadas moverse por los pasillos, ahora acompañados de la risa de la niña. En ese momento capté que esto no era mi imaginación. En realidad el espíritu de una niña habitaba esa casa, y ahora simplemente se dedicaba a jugar conmigo. Eso fue suficiente para salir de la casa y pasar lo que restaba de la madrugada en compañía del velador, por supuesto afuera de esta, donde claramente podíamos ver la sombra de una niña moviéndose por las ventanas. Me disculpé con el don, y solamente queda decir que al día siguiente le dije a mi patrón que ya no me podía presentar a cuidar su casa. Él me contestó diciendo que no había problema, como esperando ya esa respuesta. Creo que no había sido la primera vez que esto le pasaba y creo que ya hasta estaba acostumbrado. Gracias por escuchar mi historia. Saludos a todo el equipo. ¿Han escuchado alguna vez sobre que la muerte habita en algunos lugares con energía negativa? Eso era lo que se decía del rancho del cual vengo. Rápidamente aprovecho para contarles algo que pasaba en ese lugar antes de contar mi siguiente experiencia. Resulta que las noches en el rancho eran de total calma, pero en otras noches muy contadas, se escuchaba el aullar de unos coyotes en las calles de piedra, las cuales eran las principales. Cuando se escuchaban estos coyotes que incluso despertaban a las personas, todo aquel que los escuchaba se ponía nervioso y temeroso, pues significaba que alguien del rancho iba a fallecer. No importaba la edad ni el estado de salud, pues esto ocasionaba un accidente a los pocos días. Mi abuela decía que el aullar de los coyotes no era en realidad coyotes, sino que era la huesuda avisando que se cobraría la vida de alguien del rancho. A esto se le llama presagio de muerte. Fue algo parecido a lo que me pasó cuando estaba trabajando de velador en un almacén de camiones. Lo siguiente me pasó cuando aún seguía de cubreturnos. En aquel entonces la empresa para la que trabajaba tenía servicios para cuidar patios de tráileres y almacenes de mercancía que se encontraban algo retirado. Para este tipo de turnos teníamos transporte, por lo que nos llevaban y nos traían de regreso. El trabajo consistía solamente de cuidar los camiones que había en el terreno, el cual era muy grande para ser un solo velador. Pero pues, al final de cuentas, nos decían que hiciéramos lo posible. Los rondines se hacían cada 2 horas y tardaba según cuántos camiones habían en el almacén. Esa noche había una gran cantidad de camiones, por lo que el rondín me tardaba en hacerlo por lo menos una media hora. Cuando me encontraba realizando uno de estos rondines, algo me llamó la atención de entre los camiones, y es que uno de estos tenía la puerta abierta. Esto me llamó mucho la atención, por lo que decidí ir a luzar con mi lámpara. Dentro del camión no había nadie, algo que me pareció extraño de inmediato, pero no le di mucha importancia.
Cerré el camión y continué con el rondín con normalidad. Pasaron de nuevo otras 2 horas y volví a hacer el recorrido para de nuevo encontrar el mismo camión con la puerta abierta. De nueva cuenta miré alrededor, esta vez mejor, pero igualmente no encontré nada. Cerré otra vez la puerta y de nuevo seguí con el rondín, pero al cabo de otras 2 horas, y al hacer el recorrido nuevamente otra vez la puerta se encontraba abierta. Esta vez no la cerré, la mantuve así. Y aquí viene lo extraño, porque en el último rondín que hice, que es a las 7 en punto antes de que se abra el almacén, la puerta de este camión ahora se encontraba cerrada, lo cual me pareció extraño, pero a final de cuentas seguí con mi día normal. Tal vez después de todo quería ignorarlo. Ahora les diré que estuve varios días en este servicio, casi medio año acudiendo a este solo los días martes de cada semana, y algunos días me encontraba con la puerta de un camión abierta. El camión siempre variaba, nunca era el mismo. Esto me pasó como 5 veces y se podría decir que la última vez que me pasó ya lo tomaba como algo normal. E incluso vacilaba diciendo al aire que cuál le gustaba de todos los camiones al fantasma para que se subiera. Actuaba de esta forma porque no sabía una cosa, una leyenda que se contaba en el lugar que terminó siendo cierta. Una mañana, cuando estaba cambiando turno con el que me reemplazaba por los días, me enteré de esto. Estábamos hablando de que otra vez una puerta se había abierto por la noche. En ese momento estaba un supervisor con nosotros. Era un supervisor que llevaba muchos años dentro de la empresa, el cual escuchó nuestra conversación. Después nos preguntó si eso seguía pasando. Pasa y resulta que este supervisor anteriormente fue guardia como nosotros y había estado en ese servicio varios años. Nos platicó que cuando la puerta de un camión se abre continuamente durante la noche, es un presagio de muerte para el conductor que usará ese camión. No sabe cómo ni por qué, pero que de esa manera siempre sucede. Cada vez que la puerta de un camión se abre, ese mismo día sufre un accidente o pocos días después. En un principio pensamos que solo estaba jugando con nosotros, pero después nos hizo una pregunta que claramente hizo que nos viéramos las caras. Díganme, ¿han visto acaso de vuelta al camión, el cual se mantuvo con la puerta abierta durante la noche? ¿Verdad que no lo han vuelto a ver? La respuesta era que no. Hizo que aquel incidente de los camiones, que lo tomábamos como un fantasma travieso, cambiara radicalmente. Desde esa noche, cada vez que llegaba, oraba a Dios para no tener que ver de nuevo ninguna puerta abierta entre los camiones. Pero claro, este suceso se volvió a repetir al menos 2 veces más, hasta que me movieron de servicio. Y en esas 2 veces lo único que sentía era mucha pena por los conductores que se llevaban los camiones.